Nosotros en el grupo de investigación de química cuántica y computacional de aquí de la Universidad Nacional de Colombia, lo que hicimos fue modelar una serie de ligandos que son moléculas que parecen como fichas de Lego y atrapan metales. Entonces, nuestro estudio generó como conclusión 19 moléculas, que son las que mencionas, que son de este tipo y pretenden como sopesar algunas patologías importantes de la enfermedad. Resulta que la enfermedad tiene muchísimas consecuencias, tanto en la personalidad del individuo como a nivel ya cerebral. De las más importantes podemos mencionar una desregulación de metales en el cerebro. Nosotros estamos centrados en el cobre. Resulta que este metal está presente en el cerebro en concentraciones reguladas por el organismo. Lo que esto significa es que el organismo lo requiere para funcionar bien. Entonces, cuando ocurre la enfermedad, se desregula, es decir, algunas regiones se descompensan y otras los niveles pueden empezar a subir, por ejemplo. Entonces, esa es la primera cuestión especial de la enfermedad. La segunda en la que nosotros nos enfocamos es que el cobre está relacionado en desembocar algo que se llama estrés oxidativo, lo cual es que se generan algunas moléculas de oxígeno que son dañinas para el cuerpo y degeneran los tejidos. Bueno, nosotros entonces seleccionamos esas sustancias a partir de unas familias de compuestos, como unas estructuras que nosotros consideramos importantes, y las estudiamos mediante la química computacional, la cual es una rama de la química que utiliza la mecánica cuántica para hacer el estudio de los sistemas químicos. Esto, en otras palabras, lo que nos permite es utilizar los ordenadores de hoy en día, que de hecho pues eso está en auge, utilizar ordenadores, inteligencia artificial y todo este tipo de nuevas herramientas para modelar los sistemas químicos antes de llevarlo a un proceso de laboratorio. Bueno, los primeros pasos es dibujarla en un programa en el computador, y a partir de ese dibujo entonces se hacen unos procedimientos con mecánica cuántica para hacer que ese dibujo sea lo más parecido a lo que la molécula sería en la vida real. Eso se llama optimizar la geometría de la molécula. Nosotros hacemos unas cosas con cálculos que se llaman termodinámicos y básicamente nos permiten saber parámetros específicos de la molécula que son de interés biológico. ¿Cuáles son? Entonces nosotros queremos que la molécula se comporte en el cerebro de una manera específica de acuerdo a unos criterios, que son su voltaje, en analogía a lo que sería el voltaje de una pila común, ¿sí?, tenga un valor específico para actuar en el cerebro de la forma que nosotros queremos. O, digamos, como mencionaba antes, que son como fichas de Lego que atrapan un metal, entonces que lo atrapen con una fuerza determinada, porque si la molécula es muy fuerte para atrapar el cobre, entonces lo puede retirar de los lugares esenciales que lo necesitamos en el cuerpo para funcionar bien. Entonces, por eso es como una parametrización de lo que realmente necesitamos. Necesitamos que estén unos valores específicos. Cada grupo entonces está categorizado por su mecanismo de acción. Entonces el primero de ellos es el mecanismo antioxidante, y ese lo que pretende entonces es disminuir estas moléculas dañinas de oxígeno que dañan, digamos, las estructuras cerebrales, teniendo un voltaje específico como en la analogía de la pila. Al tener un voltaje mayor al de estas especies de oxígeno, son capaces o serían capaces de revertir su daño oxidativo. Ese es el primer mecanismo. El segundo sería el de redistribución de los iones de cobre a nivel cerebral, que como ya mencioné anteriormente, pues están, digamos, desregulados entre las regiones del cerebro. Entonces lo que pretendería sería como regular esas concentraciones y devolver el cerebro a un estado más natural. Mientras que el tercer mecanismo es el mecanismo de supresión, que como el cobre está íntimamente relacionado con la producción de estas moléculas de oxígeno dañinas, entonces simplemente la molécula lo que llegaría sería a atraparlo y neutralizar esa capacidad que el metal tiene para hacer dañino en especies de oxígeno. La idea de la química computacional en estos estudios de farmacología son ahorrar tiempos y costos en los desarrollos experimentales. Es decir, nosotros originalmente teníamos un conjunto grande de 109 moléculas y a partir de ellas determinamos solo 19 como potenciales agentes farmacológicos de acuerdo a esos tres mecanismos que mencioné. Entonces,
El siguiente paso, que de hecho ya se está llevando a cabo, es sintetizarlas a nivel experimental y hacer las pruebas requeridas, digamos, con tejidos in vitro. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.